Como lo habíamos mencionado, la arteria axilar, que se extiende desde el borde externo de la primera costilla hasta aproximadamente el borde inferior de lo que es el músculo redondo mayor, hace un recorrido de unos 12 centímetros. Inicialmente ubicada ventralmente y progresivamente va haciéndose dorsal, acercándose al borde inferior también del músculo subescapular. Habíamos mencionado cómo la arteria axilar es cruzada por el músculo pectoral menor, seccionando imaginariamente a la arteria en 3 porciones: supra, retro e infrapectoral. La porción suprapectoral presenta el origen por su parte inferior de la denominada como la arteria torácica superior, que se distribuye precisamente en los 2 espacios intercostales en la parte superior. En la porción retropectoral y muy cercana al borde superior del pectoral menor, da origen a la arteria toracoacromial, que tiene distribución en la pared torácica, y rama, que le da el nombre final a la arteria, que es la porción acromial. Cercano al borde inferior del pectoral menor, da origen a la que se denomina como la arteria torácica externa, o antiguamente mamaria externa, que desciende por el borde lateral del músculo pectoral menor, se distribuye en la pared torácica y da las ramas mamarias precisamente en esta región. Luego, en el tercer segmento, da origen a 3 ramas. La más grande de todas las ramas que se mencionarían, y que es una de ellas en el tercer segmento, corresponde a la arteria subescapular, la cual da la denominada como rama circunfleja escapular, y se continúa como la arteria toracodorsal, que la vemos hacia acá en dirección hacia lo que es el músculo latísimo del dorso o dorsal ancho, donde se va a distribuir. La denominada como circunfleja de la escápula cursa profundamente en el denominado como el triángulo homo trapecial, La arteria circunfleja cursa uno de los espacios ya mencionado anteriormente, que se forma precisamente entre la escápula, la cabeza larga del tríceps y, lógicamente, los 2 músculos redondo menor y redondo mayor, que lo denominamos como la hendidura o el triángulo homotricipital. Encontramos nosotros que las otras 2 arterias corresponden a la circunfleja humeral anterior, por lo regular de un diámetro menor que la otra arteria circunfleja, que va hacia la parte anterior, cursando precisamente profundo a lo que es los músculos que forman el grupo anterior del brazo. Y la arteria circunfleja humeral posterior, que también va hacia la parte posterior de lo que es el denominado como el cuello quirúrgico, cursando precisamente el cuadrángulo húmero-tricipital. Entonces, así completamos la ubicación de algunos de los componentes que hacen curso por los espacios que habíamos descrito entre los músculos. La arteria axilar, que es la continuidad de lo que inicialmente llamaríamos en el cuello como la arteria subclavia, además de tener una relación importante con todas las demás estructuras de distribución, tiene una relación con componentes nerviosos, en especial lo que llamaremos posteriormente como el plejo braquial. Aquí alcanzamos a ver un esquema general que nos muestra precisamente el plejo braquial originándose a nivel de lo que es la parte inferior del cuello. Vemos que el plejo braquial se origina por las divisiones ventrales de 5 nervios de la región cervical, C5, C6, C7, C8, y uno de la región
torácica, sería el primer torácico o primer dorsal. Entonces C5, C6, C7, C8 y T1, que es el que vemos aquí, que inicialmente se va a ubicar en lo que llamaremos luego como el triángulo posterior o lateral del cuello. Emergen los componentes que estamos mencionando entre lo que es el músculo escaleno anterior y el escaleno medio. Luego hace un corto recorrido en el denominado como el triángulo homoclavicular, que es una subdivisión del triángulo posterior o lateral del cuello, y luego empieza a descender precisamente alrededor de lo que es la arteria, a través de lo que es el espacio clavicocostal que habíamos mencionado anteriormente. Ya en esta región vemos que se distribuye en algunos de los espacios o en algunas de las regiones cercanas, pero sigue un curso alrededor de la arteria. La arteria entonces aquí empieza a ocupar una posición que permite hacer la denominación de los otros componentes, como lo llamaremos como los fascículos o los troncos secundarios de lo que es el plejo braquial. El plejo braquial, tal como lo observamos aquí, ocupa una posición supraclavicular y una posición infraclavicular. En la posición supraclavicular emite unos nervios que toman ese nombre, en la posición infraclavicular emite otros nervios que también se van a denominar como infraclaviculares. Aquí alcanzamos a ver ya el recorrido casi total de lo que es todo el plexo braquial. Como ustedes ven, es la distribución nerviosa del miembro superior. Aquí vemos un esquema, una disección, precisamente en donde alcanzamos a ver los ramos que conforman el plejo braquial. En este caso tenemos C5, C6, C7, C8 y D1, que sería este que vemos en esta parte. Recordemos nosotros que emergen entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio, aquí con alguna variación especial, precisamente porque alcanzamos a ver que inclusive C4 está emitiendo entre lo que es los dos músculos escalenos, mientras que los otros componentes lo hacen por la parte dorsal del escaleno medio. Vemos uno de los nervios que se describe precisamente del plejo braquial, que es el nervio frénico, descendiendo ventralmente a el músculo escaleno anterior. Para ubicación, vemos aquí la posición del músculo esternocleidomastoideo. Esta región se ha replegado y aquí alcanzamos a ver las estructuras que están profundas al músculo esternocleidomastoideo, como la vena y la arteria, denominada la vena denominada como yugular interna y la arteria denominada como carótida común. El mismo componente que vimos anteriormente, los componentes del plejo braquial en esta región, y hacia acá vemos la vena yugular interna y lógicamente la arteria carótida común. Sigamos. En una vista en posición ventral encontramos aquí el músculo escaleno anterior, el nervio frénico y la emergencia de los componentes del plejo braquial. Lo encontramos hacia la parte posterior del componente más inferior, la ubicación de la arteria subclavia. Esta corresponde a la arteria subclavia. Miren ustedes, aquí se ha seccionado la clavícula y alcanzamos a ver C4, C5, C6, C7, C8 y D1 hacia la parte inferior. Sigamos. Bueno, aquí vemos el plejo braquial ya en sus raíces, C5, C6, C7, C8, D1, y el plejo braquial presenta una conformación de tal manera que da lugar a una red pequeña. Esa red pequeña le da precisamente el nombre de plejo. Inicialmente vemos que algunos de esos componentes se van a unir, como el C5 y C6, C7 sigue él solo o individual, C8 y D1 se unen y
en este punto, en este sitio, van a formar lo que llamaremos como los troncos primarios, superior, medio e inferior. Luego, estos tres troncos que vemos, superior, medio e inferior, sufren una división en componentes ventrales y componentes dorsales. Los componentes ventrales toman una dirección relacionada con la arteria axilar, hacia la parte lateral una parte de ellos, hacia la parte medial otra parte de ellos, y los componentes dorsales se ubican dorsal a la arteria axilar. De ahí que entonces los componentes dorsales del tronco primario superior, medio e inferior, al ubicarse por detrás de la arteria axilar, van a denominarse entonces como el tronco secundario o el fascículo posterior. Las divisiones ventrales del tronco primario superior y medio se unen y se ubican lateralmente a la arteria axilar. Toman en este caso el nombre de fascículo lateral o tronco secundario lateral. Y la continuidad del tronco primario inferior en su porción ventral da lugar a un tronco o fascículo secundario o tronco secundario que se ubica medialmente a la arteria. Toma el nombre de tronco o secundario o fascículo medial por su relación con la arteria axilar. La porción supraclavicular del plexo braquial da origen a 4 nervios, los cuales toman el nombre por la posición que ellos adoptan en su recorrido y su distribución. De C5, C6 y C7 vamos a ver que desciende precisamente un nervio que desciende adosado a el músculo denominado como serrato mayor, corresponde al nervio denominado como torácico longo. Encontramos que de la parte superior también del tronco primario superior llevando raíces 5 y C6 desciende precisamente dorsal a los otros troncos el nervio que va en dirección al músculo subclavio. De C5 y C6 salen fibras que van a conformar el denominado como nervio supraescapular. Va en dirección a la clavícula, se hace profundo a la clavícula y en busca precisamente de la escotadura o incisura escapular superior. Cursa la incisura escapular por arriba del ligamento superior de la escápula y lógicamente por debajo del ligamento superior de la escápula hacia la fosa supraespinosa e infraespinosa. Se va a distribuir en los músculos supraespinoso e infraespinoso. Entonces ya tenemos el músculo que da la motricidad para el denominado como el serrato anterior o mayor, para el músculo denominado como el subclavio y para los músculos de la región escapular, entre ellos lógicamente supraespinoso e infraespinoso. Y encontramos lógicamente que aquí hay un nervio que recibe precisamente de C5 y se va dorsal y medial a la escápula y toma el nombre precisamente como nervio dorsal de escápula. Se distribuye en los músculos que nosotros conocemos como el romboideo mayor, romboideo menor y el elevador de la escápula. Estos vendrían a ser entonces los nervios supraclaviculares. Ahora encontramos los denominados como los nervios infraclaviculares, que entre ellos lógicamente son los componentes más grandes que se forman de lo que es el plejo braquial. Hay dos nervios muy importantes que se origina, uno en el fascículo lateral o tronco secundario lateral, en el fascículo medial o tronco secundario medial. Su distribución es en los músculos pectorales, toman el nombre de pectoral medial y pectoral lateral. Su distribución lógicamente será después de que entre los dos se forman una asa o una comunicación que cursa por delante lógicamente y atraviesa transversalmente a la arteria axilar. Su distribución del pectoral medial se hace medialmente al pectoral menor y atraviesa al pectoral mayor, y el lateral se hace lateralmente al pectoral menor hasta alcanzar el músculo pectoral
mayor. Son nervios para los músculos pectorales. Del fascículo lateral se forman dos grandes nervios muy importantes. Uno que va en busca del cuadrángulo húmero tricipital a alcanzar precisamente la arteria axilar con la cual cursará por el cuadrángulo húmero tricipital. Y una división ventral que se ubica por delante inicialmente y luego medial a lo que es la arteria, en este caso axilar en parte inicial y luego ya hacia lo que conoceremos como la arteria braquial. El fascículo medial da origen a dos componentes importantes inicialmente, uno que sería la raíz medial del nervio mediano, que también se ubica entonces ventral y luego va a ser medial a la arteria humeral, que corresponde al denominado como el nervio mediano. La división lateral que vimos hacia esta región va en busca precisamente de lo que llamamos como el grupo muscular anterior del brazo, corresponde al nervio musculocutáneo. La división medial, vemos aquí, termina dando entonces uno denominado como el nervio ulnar, antiguamente llamado cubital, da el denominado como antebraquial cutáneo interno y el nervio braquial cutáneo interno. De lo que llamamos nosotros como el tronco o fascículo posterior se van a originar dos componentes importantes. Uno, el nervio axilar, o también denominado como el circunflejo, y el nervio radial. Y se va a dar origen también a los denominados como el subescapular o el subescapular superior. De aquí también se va a originar precisamente el nervio que se denomina como el torácico, el tóraco dorsal, que va en busca del altísimo del torso. Aquí alcanzamos a ver la distribución precisamente de los componentes vasculares y cómo en relación a los componentes vasculares se ubican los nodos linfáticos de la región axilar, muy importante precisamente por su relación con la glándula mamaria y con las complicaciones que presentan cuando se presenta el cáncer de mama. Vemos aquí las posiciones que adopta precisamente el hombro y los movimientos en donde se ven involucrados la gran mayoría de los músculos que nosotros mencionamos. Aquí vemos la relación del movimiento de flexión del hombro hacia la parte ventral, la extensión del hombro hacia la parte dorsal. Como ustedes ven, los componentes articulares lo que hacen es rotar en un eje horizontal en este sitio, y en este caso alcanzamos a describir precisamente hacia la parte ventral la flexión, hacia la parte dorsal la extensión. En un eje antero-posterior, en la articulación glenohumeral, el movimiento de abducción y el movimiento de aducción. La combinación de estos movimientos que estamos observando aquí da lugar al que la articulación pueda precisamente rotar también en un eje que en últimas involucra todos estos movimientos que se denominan movimientos de circunducción. En una flexión de lo que es la articulación del codo, alcanzamos a ver también la participación de rotación medial y rotación lateral, aquí en este caso de lo que es el húmero. Vamos a encontrar nosotros que de los músculos que acabamos de hacer la descripción en una presentación anterior, la gran mayoría de los que están en la región escapular entran a jugar un papel importante en lo que es la rotación lateral. Los de la pared anterior entran a ser parte de lo que llamamos la rotación medial. En relación a lo que es la escápula, observamos que la escápula no únicamente se mantiene fija a lo que es el dorso del tronco, sino que permite la ubicación de los músculos que la rodean, movimientos de elevación, movimientos de depresión, movimientos de desplazamiento desde lo que sería el esqueleto axil hacia la parte lateral, que llamamos como abducción,
que conjuntamente con el otro miembro superior da el movimiento de abrazo, o sea, lo que se denomina la protracción, y la aducción, que es acercamiento al plano medio, que corresponde a lo que se denomina como la retracción, o sea, movimientos de elevación, depresión, retracción y protracción son los movimientos característicos de la escápula. Aquí vemos nuevamente flexión, abducción, en este caso abducción horizontal cuando la posición de rotación se da precisamente en una posición, como su nombre lo dice, horizontal. Sigamos. Bueno, ahí. En este esquema alcanzamos a observar la ubicación de lo que inicialmente se va a denominar como plexo cervical, formado por los primeros 4 ramos cervicales, C1, C2, C3, C4, y hacia la parte inferior la continuidad del otro plexo, que sale también de las divisiones ventrales de los nervios cervicales, C5, C6, C7, C8, y hacia acá alcanzamos a ver T1 o D1. Músculo escaleno anterior, hacia la parte posterior, músculo escaleno posterior. Los dos músculos escalenos toman el nombre porque en las disecciones por lo regular da una apariencia de unas escalas. El escaleno anterior tiene origen en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales C3, C4 y C5, mientras que el escaleno medio se origina en los procesos, en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de C2, C3, C4, C5 y C6. Los procesos transversos de las vértebras cervicales forman una especie de canal, el cual es cursado precisamente por cada uno de estos componentes, que ya en esta región, que ya sabemos que corresponde al denominado como el homoclavicular o triángulo homoclavicular, da origen inicialmente a lo que es la parte inicial del plejo braquial. Cuando hay mayor participación de C4 y menor participación de T1, entonces el plejo braquial se fija hacia arriba. Entonces es una presentación prefijada. Cuando lo hace con mínima participación de lo que es C5 y participa T2, entonces una formación posfijada, o sea, se fija hacia la parte inferior. Aquí vemos ya un recorrido que haría posterior a lo que es la clavícula. Sigamos. Recordemos inicialmente cómo los componentes nerviosos que van a dar lugar al nervio raquídeo espinal, que son en últimas el componente de conexión entre lo que es el nervio periférico y el sistema nervioso central, pues tienen una conformación importante. En primer lugar, las raíces dorsales y las raíces ventrales supone entran a configurar lo que es el nervio raquídeo o espinal. Las raíces dorsales tienen una funcionalidad de llevar las sensaciones de la parte periférica hacia el centro. Las raíces dorsales llevan una respuesta desde el sistema nervioso central hacia la parte periférica. Las aferencias o lo que es las raíces dorsales llevan sensaciones, las múltiples sensaciones periféricas de tacto, de presión, dolor y temperatura, mientras que las raíces ventrales llevan la respuesta motora. Por tal razón su distribución es hacia los músculos. Aquí vemos el nervio raquídeo espinal ubicado precisamente en lo que es el espacio intervertebral, que es el sitio por donde emergen entonces los nervios raquídeos espinales, que son 31 pares de nervios raquídeos espinales. Sigamos. Ya aquí, en relación a la columna vertebral,
cervical encontramos lógicamente ya la posición de las raíces que están formando el plejo braquial. Vemos C5, C6, C7, C8 y D1. Y vemos cómo sigue su curso hacia lo que es el espacio clávico-costal que lo habíamos descrito ya en la anterior oportunidad. Vemos ya la formación del tronco primario superior, medio e inferior, fascículo lateral, fascículo medial y fascículo posterior o tronco secundario. Vemos ya cómo cada uno de los fascículos o troncos secundarios va a dar lugar, uno al denominado como el nervio axilar, vemos hacia allá el músculo cutáneo, la raíz lateral de lo que será el nervio mediano, la raíz medial del nervio mediano, vemos el nervio ulnar o cubital hacia esa región y los denominados como nervios antebraquial cutáneo interno y braquial cutáneo interno. Sigamos. Músculos escalenos, el escaleno anterior y el escaleno medio, los cuales se están prácticamente insertando en la primera costilla. Ahí alcanzamos a ver cómo entre ellos emergerá no solo los componentes de lo que es precisamente el plejo braquial, el tronco primario inferior, sino que encontramos ya el curso de lo que es la arteria subclavia, la cual hace un curso aquí de aproximadamente unos 5 centímetros. En ese curso de 5 centímetros, la arteria subclavia, como ven ustedes, tiene una posición preescalénica, una posición retroescalénica y una posición posescalénica. Varias arterias se originan de aquí, entre ellas vamos a encontrar una muy importante de la porción preescalénica, que es la arteria vertebral, que da un curso ascendente por los forámenes transversales. Vamos a encontrar la arteria supraescapular, la cual cursa entre el tronco primario inferior y el tronco primario medio regular en dirección a la escotadura superior de la espalda. Vemos aquí la presencia de lo que es una costilla supranumeraria que afecta de todas maneras las características del plejo braquial. Nuevamente entramos a ver el mismo esquema inicial con la formación entonces del plejo braquial, tronco primario superior, medio e inferior. Ya sabemos cómo se conforma cada uno de ellos, y algunos de los nervios que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero que se destaca en este esquema particularmente porque hace su recorrido ventral al músculo escaleno anterior, que es el denominado como el nervio frénico. El nervio frénico se origina de 3 componentes, de lo que es precisamente el principal componente es unos ramos de lo que es C4, pero participa también C3, y unos ramos de lo que es C5, o sea que participa plexo cervical y plexo braquial en su conformación. Desciende por delante del músculo escaleno anterior y luego se introduce hacia la porción torácica para ir a distribuirse en el diafragma, nervio frénico como tal. Entonces lleva 3 raíces muy importantes. Sigamos. Aquí vemos nuevamente el plejo braquial y los distintos nervios que se van formando, por en este caso de C5, C6 y C7, el nervio torácico longo, que lo vemos descender por la parte posterior. Hacia acá estaría la formación de estos componentes que darían lugar al nervio subclavio de C5 y C6. De C5 y C6 da origen también al denominado como el nervio supraescapular, y de C5 nada más da origen al nervio dorsal de escápula, que estaría aquí en esta región. Tronco primario superior, tronco primario medio, tronco primario inferior. Vemos que de C5 y C6 sale entonces el nervio supraescapular como parte de los nervios supraclaviculares. Los troncos primarios luego se dividen nuevamente, como lo habíamos mencionado, en división dorsal, divisiones ventrales. Estas se vuelven a unir. Las divisiones ventrales del superior y del medio se unen lateralmente a la arteria. Las divisiones dorsales de los 3 se unen posterior a la arteria, y la división ventral del inferior se continúa ella sola,
se ubica medialmente a la arteria, borde externo de la primera costilla, que guarda una relación muy importante con lo que es no solo el tronco primario inferior, sino también con la arteria subclavia que hace el recorrido por su parte ventral. Recordemos que aquí está el surco de la arteria subclavia entre los dos tubérculos, el tubérculo anterior y el tubérculo escaleno posterior. ¿Sí? Igual, es el mismo componente, vemos aquí los fascículos o troncos secundarios, lateral, posterior, medial de estos salen los distintos nervios que ya habíamos mencionado. Del fascículo lateral, el nervio que habíamos mencionado como el músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Del fascículo medial, el nervio cubital o ulnar y la raíz medial del nervio mediano. Del fascículo posterior sale el nervio axilar y el nervio radial. Todos ellos se van a distribuirse en los distintos componentes del miembro superior. Del fascículo medial también observamos nosotros que se desprende lógicamente el nervio braquial cutáneo interno y el antebraquial cutáneo interno. Del medial sale también el pectoral medial, del lateral el pectoral lateral, los dos forman una asa que une precisamente los dos troncos. Y del posterior observamos que cuando están separados los dos componentes del subescapular formarán el subescapular superior y el subescapular inferior. Estos dos se distribuyen en el músculo subescapular y en el músculo redondo mayor, y también da origen el fascículo posterior al nervio que vamos a observar en dirección hacia el latísimo del dorso, o sea, el nervio dorsal para el dorsal ancho. ¿Sigamos? Sigamos, ya no. Bueno, aquí ya vemos a nivel de lo que es la región axilar, ya en su relación con el componente lógicamente arterial. Entonces vemos aquí la arteria axilar, vemos así hacia acá el fascículo, el fascículo posterior, hacia acá el nervio mediano, hacia acá alcanzamos a ver el nervio ulnar y hace su recorrido a nivel del brazo que se describirá posteriormente. Hacia la parte dorsal vemos como por la hendidura que habíamos denominado como tricipital va descendiendo precisamente el nervio radial, acompañado con la rama braquial profunda en este caso. Luego la describiremos. Aquí vemos el cuadrángulo húmero tricipital, el cual es cursado precisamente por la arteria circunflejo-humeral posterior y el nervio axilar. Nervio axilar que tiene como características C5 y C6. El supraescapular tiene como característica estar formado por C5 y C6, y la gran mayoría de los componentes que se distribuyen en los músculos del hombro pues prácticamente tienen el mismo origen, en raíz C5 y C6. Sigamos. Bueno, aquí vemos los principales nervios, podríamos decir, los más grandes, que da precisamente el pleco braquial. Uno de ellos, el nervio radial, que tiene prácticamente todas las raíces. Se distribuye en los grupos posteriores del brazo y del antebrazo, son principalmente extensores. El músculo cutáneo, que tiene precisamente raíces 5 y C6 también, y que tiene su distribución C5, C7, perdón, tiene su distribución en el grupo anterior del brazo, pero da un ramo que le da el nombre también de cutáneo. El nervio ulnar, su distribución principalmente es en la mano, pero parcialmente se distribuye en el antebrazo. Y el nervio mediano, que es el nervio mediano cuya distribución es en la parte ventral del antebrazo y parcialmente en la mano. Sigamos. Ya hacia la parte distal del miembro superior alcanzamos a ver la ubicación del nervio ulnar hacia la parte medial, y hacia la parte lateral parte de lo que sería la distribución
tanto arterial como nerviosa, como nos referiremos luego. Sigamos. No, ya,